Ante todo, muy buenas tardes, profesor. Mi nombre es Jefferson Mesa Espinosa y hoy me toca exponer sobre la teoría del límite infinito. Esto nos permite estudiar el comportamiento de una función de f al infinito, es decir, los valores de x es tan grande y a la vez como un valor absoluto. Y ahora veremos la definición de límite al infinito. Un límite al infinito es al que tiende f de x cuando la variable x es tan grande, tanto en positivo como en negativo. Hay varios tipos de límite al infinito que se representan tales como cuando la variable x tiende a más infinito si su entorno pequeño alrededor de L se cumple que la variable x es tan grande y positivo. Esto se puede comprobar si le damos un valor a x cada vez más cercano a más infinito. Esto se puede comprobar en el cuadro que le dimos un valor de 1 a x. Ahora, el otro tipo de límite al infinito es cuando x tiende a menos infinito si su entorno pequeño alrededor de L se cumple que la variable x es grande y negativo. Ahora analizaremos el comportamiento de las funciones definidas gráficamente. Si x crece, la función se acerca a 0. Si x decrece indefinidamente, sus funciones se acercan también a 0. Ahora, también en límites al infinito, se debe observar si su función es par o impar y en su comportamiento extremo de inferir el resultado es positivo o negativo. Bueno, eso es todo sobre la teoría del límite al infinito. Muchas gracias. Hola profesor, me presento, soy Sergio Villasila y me toca exponer la parte de teoría de la continuidad. Antes de empezar con el tema debemos recordar una parte muy valiosa para esto, el concepto de continuidad. En matemáticas, una función continua es aquella para la cual, intuitivamente, para puntos cercanos del dominio, se producen pequeñas interacciones en los valores de la función, aunque en rigor, en un espacio métrico como en variable real, significa lo contrario, que pequeñas variaciones de la función implica que deben estar cercanos los puntos. Bueno, acá comenzamos con continuidad en un punto. Acá diremos que una función f es continua en el punto de x es igual a x sub 0 cuando satisface las tres condiciones. Estas condiciones vendrían a ser el valor de f de x que está definido, o sea, es decir que x sub 0 pertenece al dominio de f. También cuando existe el límite de f de x. Luego, f de x sub 0 es igual al límite de f de x. Esa sería la primera continuidad. La segunda, continuidad en un intervalo. Acá diremos que una función f es continua en un intervalo i. Si f es continua en todo punto de i, entonces pertenece al dominio de f. Ya. Luego seguimos con el tercer punto, que serían los tipos de discontinuidad. Acá tenemos las discontinuidades evitables y las discontinuidades inevitables. En las evitables podemos decir que una función f de variable real tiene una discontinuidad evitable en un punto x que es igual a x sub 0 solo si se cumplen dos condiciones. Cuando x sub 0 no pertenece al dominio de f y existe todos los reales al límite de f de x. O también que x sub 0 sí pertenecería al dominio de f y existirían todos los reales al límite de f de x, que sería diferente a f de x sub 0. Toca la discontinuidad inevitable. Acá sería f tiene discontinuidad de primera especie en un punto que x sea igual que x sub 0 si sus límites laterales existen y son diferentes. Muy buenas, profe. Mi nombre es Luis Ricardo Ludeña Mía. Actualmente estoy cursando la carrera de Ingeniería Civil y me tocó la resolución del problema sobre el problema de continuidad, límite y continuidad. Bueno, nos dan acá como dato la función, es una función por partes con sus respectivas condiciones. Para que sea límite de continuidad tenemos que tener siempre en la mente tres importantes propiedades, las cuales son
la propiedad número 1, f de c, tiene que existir. La segunda propiedad, límite de f de x tiene que ser igual a f de c. Y la tercera propiedad, el límite de f de x tiene que existir. Nos vamos a basar nosotros en la tercera propiedad, en donde el límite de f de x tiene que existir. Bueno, sin más preámbulo, pasamos a la resolución de problemas. Tenemos acá el límite de f de x es igual al límite de f, como digo. Acá utilizamos la segunda propiedad, donde nos dicen x, bueno, menos 1 por la izquierda tiende a ser x menor que 1. Y tenemos menos 1 por la derecha, donde tiene que ser x mayor a 1. ¿Dónde podemos encontrar x menor a menos 1? En la primera condición, donde nos dicen 3x cuadrado menos 1. Lo ponemos acá. Y x mayor a 1, la segunda condición en esta parte. Simplemente donde veamos x reemplazamos. 3 menos 1 al cuadrado menos 1 es igual a 2a por x, que debería ser menos 1 más 3b. Menos 1 al cuadrado, 1. Por 3, 3. Menos 1, 2. 2a por menos 1, menos 2a más 3b. Nos sale como resultado 2 es igual a menos 2a más 3b. Hacemos una pequeña inversión donde pasamos todas las variables a la mano izquierda y el número a la parte derecha. Nos saldría 3a menos 3b es igual a menos 2. Tenemos una respuesta. Es esta. Hacemos lo mismo con el otro punto, que es el punto número 2. Hicimos con el menos 1, ahora nos toca con el menos 2. Tenemos el límite de f de x igual al límite de f de x, donde menos 2 por la izquierda es menor a 2. X tiene que ser menor a 2. Y el número 2 por la derecha, que es 2 positivo, tiene que ser mayor a 2. Encontramos acá el límite de menos 2, tiene que ser menor a 2. Le encontramos acá, la misma. 2a por x más 3b. 2a por x más 3b es igual, igualamos a mayor, esa condición, 4x más 7. Reemplazamos donde vemos x por el número 2. 2a por 2 más 3b es igual a 4 por 2 más 7. Como resultado en general nos da 4a más 3b más 15. Tenemos dos respuestas. Lo ponemos junto y esto nos da una ecuación lineal de 2 por 2. Donde simplemente vamos, como podemos observar acá claramente que acá son signos diferentes, se elimina, se va. Menos 3b menos más 3b. Y sumamos. 2a más 4a, 6a, menos 2 más 15, 13. Es igual a 13 sextos. Ya tenemos la respuesta de la letra A. Ahora solamente nos falta la letra B. Reemplazamos en cualquiera de estas dos ecuaciones. Reemplazamos en la primera. A, donde veamos A, reemplazamos con la respuesta de 13 sextos. Reemplazamos 2 por 13 sextos más 3b es igual a menos 2. Simplemente podemos sacar mitad. 2 con 3 saldría 13 tercios. Menos 3b es igual a 2. Seguimos. Menos 3b es igual a menos 2 por 3. Lo multiplico a este valor que es menos 2. Se sobreentiende que es sobre 1. Lo multiplicamos por 3 para que la base, el denominador sea igual. Lo multiplicamos por 3. Menos 2 por 3, menos 6. Por 1 por 3, 3. Acá está. Y simplemente pasamos a operar. Menos 3b es igual a, y como resultado nos da menos 19 tercios. El menos 3 de que está multiplicando pasa a dividir, nos saldría esta ecuación. Donde solamente tendríamos que operar extremos y medios. En sí, la respuesta nos sale de la alternativa de la letra B, 19 novenos. Y acá tenemos como alternativa de la A, que es 13 sextos, y la B, 19 novenos. Gracias. Para ello, lo voy a continuar este ejercicio que mi compañero acaba de explicar en teoría, en dos ejercicios básicos, con un lapicero y una hoja bond. Para ello vamos a resolver este límite y vamos a identificar el grado mayor de del numerador como también el grado mayor del denominador. Si podemos apreciar en el numerador tenemos 3x al cuadrado más 5x al cubo. Se puede apreciar que el 3 es mayor que el 2, por ende el grado mayor del numerador es 3. Tenemos que el grado del numerador,
de arriba es igual a 3. Ahora vamos a hallar el grado, pero del denominador. Tenemos 2x al cuadrado menos 3x. Se puede apreciar de que esto es x a la 1. Se puede apreciar que 2 es mayor que 1, entonces 2 es el grado mayor del denominador. Para poder resolver he utilizado un método muy eficiente en el cual vamos a dividir por el grado mayor del numerador, esta vez este límite. Entonces voy a poner límite de x cuando es infinito sería de 3x al cuadrado. Eso lo voy a dividir entre x al cubo, más 5x al cubo sobre x al cubo. Y para no poder cambiar o convertir este límite en otra cosa, voy a dividir eso mismo en la parte del denominador. Sería 2x al cuadrado sobre x al cubo más menos que diga 3x entre x al cubo. Así, haciéndolo por este método, no estamos como que no lo estamos transgenerando este límite, porque de todas maneras, si nosotros queremos eliminar, si nosotros queremos volver a la expresión original, lo único que se tiene que hacer es anular los denominadores de la parte de arriba como en la parte inferior. Elimino y me sale igual que esta. Entonces, bueno, procediendo a lo que le estoy explicando, voy a resolver. Sería 3 sobre x más 5. Tenemos en la parte del numerador, y en la parte del denominador sería 2 sobre x menos 3 al cubo, o mejor dicho, x al cuadrado. Si resolvemos y bueno, empezamos a poder reemplazando el x por el infinito, esto de acá nos va a dar 0, esto de acá nos va a dar igual 0, 0, y tenemos por ende aquí que el límite es 5 sobre 0. Y esto es igual a infinito. Continuando con el siguiente ejercicio, esto lo estoy poniendo un poquito más difícil. Vamos a hacer con algo que contengo aquí arriba, raíz en el numerador. Tenemos un límite de x tirando al infinito, donde x es infinito, donde la función es así: raíz de 1 más x al cuadrado, todo eso sobre 2x al cuadrado más menos 3. Esto de acá lo vamos a resolver dividiendo también con el grado, esta vez con el grado mayor del denominador. Y el grado mayor del denominador, como les expliqué en el anterior video o en la anterior explicación, es 2. Por ende, voy a escribir aquí grado, tenemos que es igual a 2. Entonces, vamos a reemplazar, vamos a dividir entre x con el grado mayor a toda esta expresión para no alterar la plena función. Sería, lo voy a continuar aquí abajo, raíz de 1, y como lo voy a dividir esto sobre x al cuadrado, y como está en raíz, lo tengo que prácticamente elevar esto al cuadrado, porque cuando yo lo elevo al cuadrado y le saco la raíz, me va a salir
nuevamente lo mismo, x al cuadrado. No sé si me llegan a entender. O sea, si yo saco esto, raíz de x a la cuarta, me va a salir x al cuadrado. Así que por ese motivo le he exponenciado. Después tenemos más x al cuadrado sobre x a la cuarta. Todo eso de ahí todo eso lo voy a dividir entre 2x al cuadrado sobre x al cuadrado menos 3 sobre x al cuadrado. Tenemos nuestra expresión y vamos a poder ya simplificar esto de acá. Voy a continuar acá al costado. Llegan a ver, ¿verdad? Tenemos resolviéndolo sería raíz de 1 sobre x a la cuarta más 1 sobre x al cuadrado, todo eso sobre 2 menos, claro, pues 2 x al cuadrado sobre x al cuadrado es 1, pues por eso le puse 2 menos, esto sí igual lo dejo, 3 sobre x al cuadrado. Una vez que tengamos esto, lo único que voy a hacer es reemplazar el x por el infinito. Entonces abajo voy a poner límite cuando x es infinito para esta ecuación o esta función de raíz de 1 sobre x a la cuarta, más rápido lo voy a hacer, más 1 sobre x al cuadrado sobre 2 menos 3 sobre x al cuadrado. Tenemos esta expresión. Reemplacemos. Si yo reemplazo, esto me va a salir acá 0. Esto también me va a salir 0. Esto también me va a salir 0. ¿Por qué? Porque cualquier número dividido entre infinito, 0. Cualquier número dividido entre infinito, 0. 2. Ninguna variable por qué reemplazar. Y acá también tenemos aquí también tenemos lo que es un número dividido entre infinito, que es 0. Entonces, si acá es 0, 0 más 0, raíz de 0, école, sobre 2 menos 0, que es 2. Y esto por ende nos va a resultar 0. Así es como evaluamos los límites y podemos resolverlo. Por ende, muchas gracias por vernos y bueno, le doy paso a mi otro compañero. Profesor, buenas tardes. Ahora voy a hablar sobre la conclusión de los límites al infinito. De hecho, son más comunes de lo que nosotros nos imaginamos. Por ejemplo, si a un ingeniero de sistemas le piden elaborar un programa que no pese más de 1 giga, él se puede acercar lo más posible a ese límite, pero no se puede pasar, porque la empresa le puede rechazar el programa. Si nos vamos a un ejemplo más cotidiano, lo podemos ver en las vías expresa. Un auto puede ir a un máximo de 80 km por hora. Si se conduce por una zona donde hay colegios o un hospital, no debe exceder los 30 km por hora. Para zonas comerciales, no debe circular a una velocidad mayor a 35 km por hora. Como vimos, podemos ir a cierta velocidad límite. Si la pasamos, corremos el riesgo de que un policía nos infraccione o que causemos un accidente. Muchas gracias, profesor, por su atención.